Hoy iniciamos una serie que estoy seguro será muy emocionante y que nos ayudará a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar leyendo un pasaje de Esdras, capítulo 8, versículos 21 al 23. Voy a mostrarlo para que todos puedan seguirlo. Allí se dice que se proclamó un ayuno junto al río Jabá para humillarnos delante de nuestro Dios, pidiendo de Él un camino recto para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. En algunas traducciones aparece la palabra protección, que fue precisamente lo que buscábamos. Déjenme leerlo en otra versión. Cerca del río Jabá anuncié un ayuno para que nos humilláramos ante Dios y le solicitáramos que nos acompañara en el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad, sentí mucha vergüenza al pedirle al rey que enviara un ejército de caballería para protegernos, porque ya le había dicho que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él, y que su poder y su ira caen sobre quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos pidiendo la protección de nuestro Dios, y Él nos escuchó. Esto está en los versículos 22 y 23, donde dice que Dios nos fue propicio. Repítanlo conmigo: Él nos escuchó. Díganlo otra vez: Él nos escuchó. Hay muchas versiones bíblicas muy buenas y actualizadas al lenguaje moderno, pero hay que tener cuidado, porque algunas omiten cosas que sí están en el texto original. Por ejemplo, la palabra ayuno en algunas Biblias modernas no aparece, aunque en el griego original sí está. Curiosamente, el ayuno es lo único que eliminan en esos casos. Por eso siempre recomiendo leer la escritura en varias versiones y, si es posible, conseguir una Biblia original traducida del griego al español para entender mejor muchos detalles. ¿Cuánto hay que bendecir a Dios por su palabra? Ahora vamos a comenzar esta serie que lleva por título, ¿cómo era? El poder atómico. Dile a alguien: hay un poder atómico que se va a liberar en mi vida a través del ayuno ante Dios. Cuando Jesús habló del ayuno, dijo: cuando ayunen, dejando claro que no necesitamos que Dios nos diga cuándo ayunar. Claro, hay ayunos prolongados, como los 40 días y 40 noches, que son riesgosos para la salud y requieren dirección del Espíritu Santo, porque no es fácil pasar tanto tiempo sin comer. Pero un ayuno de unas horas, como desde las 3 o 6 de la tarde, no requiere que un ángel te diga que lo hagas. Hoy quiero hablar sobre el ayuno como un acto de humildad ante Dios. Uno de los propósitos principales del ayuno es humillar nuestra alma, nuestro ser y nuestra vida delante del Señor. Esa es una de las funciones esenciales del ayuno. Lamentablemente, la iglesia actual ha dejado de lado esta clave perdida para una vida cristiana plena que encontramos a lo largo de toda la Biblia: el ayuno. Sin ayuno es imposible para un cristiano vivir una vida exitosa. Gracias por escuchar. Y ahora quiero invitarte a que dejes tu comentario sobre el poder atómico del ayuno. ¿Has experimentado ese poder? ¿Qué significa para ti humillarte delante de Dios? Comparte tu experiencia abajo. No es posible tener una vida cristiana plena sin una práctica de ayuno. No digo que debamos ayunar todos los días, pero sí creo que hay formas de ayunar durante la semana y es algo sumamente importante. ¿Qué significa ayunar? Mira a alguien y pregúntale: ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenerse voluntariamente de la comida por motivos espirituales. No me refiero al ayuno intermitente que algunas personas usan para perder peso. Hablo del ayuno espiritual, cuando uno se abstiene de comer con un propósito espiritual. Y este acto también traerá beneficios a tu cuerpo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando ayunes, hazlo con una motivación espiritual, no para perder peso ni para verte mejor. El ayuno se practica para ser aceptado por Dios por razones del alma y del espíritu. En la Escritura, todo el ayuno se hizo con ese propósito. ¿Cuánto bendicen a Dios? El principal objetivo del ayuno es humillarnos ante Dios. Esta es la función esencial del ayuno:
humillarnos. Es un método bíblico ordenado por Dios para que podamos acercarnos a Él en humildad. El ayuno es especialmente necesario para los arrogantes, porque en la presencia de Dios serán quebrantados, y esa soberbia, esa arrogancia y ese descontrol emocional serán sometidos. Dios pide a su pueblo que se humille ante Él. Es un mandato constante en la Biblia y muchos versículos lo enfatizan. Quiero compartir 4 ejemplos del Nuevo Testamento sobre la necesidad de humillarnos ante Dios. Primero, en Mateo 18:4 dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Luego, Mateo 23:12 nos dice: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Repítanlo conmigo: el que se humilla, no el que es humillado. ¿Me entienden? Hay una diferencia entre que alguien te humille y que tú te humilles. En Santiago 4:10 leemos: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y en el 1 Pedro 5:6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Cuando lees estos 4 versículos, notas algo muy importante que muchos cristianos no siempre captan. Cuando van a la presencia de Dios, creen que Él debe humillarlos, pero no es así. La Escritura dice: humíllense delante del Señor, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo fundamental en todos estos versos es que la responsabilidad de humillarnos está en nosotros, no en Dios. No podemos echarle a Dios la responsabilidad de humillarnos. Muchas veces oramos diciendo: Señor, hazme humilde, pero eso no es bíblico. Dios no es quien nos humilla. Los versículos que leímos dejan claro que la responsabilidad de humillarnos es nuestra. Eres tú quien debe humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Muchos cristianos llegan al culto, alaban o oran y le piden al Señor que los humille. Pero Dios no es el encargado de hacerte humilde. Eres tú mismo quien debe hacerlo. Y uno de los métodos que Dios nos ha dado para humillarnos es el ayuno. Gracias por su entusiasmo. Reitero, no es bíblico pedirle a Dios que te humille, porque Él ya nos mostró que esa tarea recae sobre nosotros. La Biblia revela una manera concreta y práctica para humillarnos: el ayuno. Cuando vas delante de Dios y dices: Señor, hazme humilde, Él podría responderte: ¿por qué no ayunas? Porque uno de los caminos que Dios puso para que nos humillemos es el ayuno. Quiero que leamos juntos. Pónganlo ahí, Salmos capítulo 35, verso 13. La versión que ustedes tienen dice algo así, y yo les leeré otra versión que está más pegada al hebreo original. Cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí mi alma con ayuno. Mi oración volvió a mi seno. Escuchen lo que dice David: afligí mi alma con ayuno y mi oración volvió a mi seno. Esto quiere decir que oraba sin cesar. La versión más fiel al hebreo dice: humillé mi alma con ayuno delante de Dios. Afligirse a sí mismo significa humillarse. Y el método que David usa para humillarse no es solo la presencia de Dios, sino el ayuno. La presencia de Dios se manifiesta como respuesta a ese ayuno que él usó para humillarse. Gracias por su entusiasmo. David empleaba el ayuno para pedir perdón a Dios, para restauración y sanidad, pero también para humillarse, y ese acto de humildad lo lograba entrando en ayuno. Por eso hoy hay tanta arrogancia, porque el ayuno se practica poco y la carne domina la vida de muchos. Hay muchos ejemplos, y el que acabamos de leer es el de Esdras. En el libro de Esdras, él se prepara para guiar a un grupo de judíos exiliados desde Babilonia hasta Jerusalén. El camino estaba lleno de peligros: ladrones, bandas armadas que podían robar, violar a las mujeres o llevarse a los niños. Esdras podría haber pedido protección al rey, pero decidió confiar en Dios. Tenía un largo viaje por delante, atravesando territorios plagados de enemigos. Iba con su esposa, sus hijos, los vasos sagrados del templo y tesoros, por lo que necesitaba desesperadamente un viaje seguro. Es como cuando tú dices: voy a viajar a Miami, Señor, pero te pido que me cuides, que el avión no se caiga, que nadie me robe y que llegue sano y salvo. Esdras, para asegurarse de que Dios iría con él,
proclamó un ayuno. Tenía dos opciones: pedir al rey de Persia un ejército o confiar en Dios. Y eligió confiar en Dios. Por eso en el versículo 21 que les leo en esta traducción dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle que nos protegiera, que guardara nuestras vidas, nuestras posesiones y nuestras familias. Y el Señor nos escuchó. Mira, Esdras tomó a todo el grupo y le dice: mañana vamos a ayunar todos. Dios no le reveló el ayuno como algo nuevo, porque las escrituras que él tenía, el Pentateuco, ya mostraban que el ayuno es uno de los métodos que Dios ha provisto para humillarse. Por eso no necesitaba esperar que un ángel le dijera ayuna. Él sabía que si ayunaba, la protección de Dios estaría garantizada porque se humillaba ante el Todopoderoso. Fíjate cómo Esdras pide la protección y la prosperidad en su viaje a través del ayuno. En esta serie vas a descubrir muchas cosas. Muchos de ustedes necesitan urgentemente ayunar porque ya no pueden manejar lo que tienen. Los hábitos que tienen están fuera de control. Las adicciones se rompen con ayuno. El nivel espiritual bajo se fortalece con ayuno. La glotonería se vence con ayuno. David dijo: mientras ellos se enfermaban, yo ayunaba. Hay ayunos que desatan la unción de sanidad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hay problemas familiares que se resolverán con unos pocos días de ayuno. Esdras tenía dos opciones, la carnal y la espiritual. Podía pedirle al rey un ejército o podía apelar al cielo. No estaba mal pedir ayuda al rey, pero él decidió confiar en Dios y eligió la vía espiritual. Por eso proclamó un ayuno. Él dice que no quiso pedir ayuda al rey porque le dio vergüenza, pues ya le había dicho que los que confían en Jehová, él los guarda. Pedir ayuda al rey era como decir que no confiaba en Dios. Así que se humilló y proclamó ayuno, y hasta los niños ayunaron. Hay ayunos que han detenido catástrofes. Hay ayunos que han detenido juicios. El mismo Acaz, a quien Elías le había dicho que Jehová iba a destruir, entró en un ayuno de humillación y cilicio, y Dios se arrepintió y detuvo su mano. Lo mismo pasó con Nínive. Dios había dicho que en 40 días Nínive sería destruida. El rey escuchó del poder del ayuno atómico y proclamó que todos ayunarían. Es increíble. Hasta las vacas ayunaron. Dicen que incluso los animales ayunaron porque fue un día de humillación. Ese fue un ayuno para humillarse delante de Dios por el pecado que habían cometido. Y Dios detuvo su mano, señores. Dejó de matar a 120,000 personas porque ayunaron. Así de simple. La iglesia de hoy es débil en su mayoría porque no ayuna ni ora. Han cambiado el ayuno y la oración por entretenimiento, conciertos vacíos sin el Espíritu Santo, creyendo que movimiento es avivamiento y que multitud es crecimiento. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay apóstoles y grandes ministerios que no creen en el ayuno ni en orar mucho. Creen que Cristo pagó todo, pero el mismo que pagó todo dijo: cuando ayunen y cuando oren. Alaba lo que reina. Hay cadenas en tu vida que no se romperán si no ayunas, porque el ayuno desarrolla esa confianza espiritual en la palabra de Dios. Cuando oras, ora con fe. Hay ataduras que no se rompen sin ayuno y oración. Jesús dijo que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Hay Biblias que han borrado la palabra ayuno de esos textos y deberíamos denunciar esas ediciones para que la gente no las compre, porque es un atentado contra la vida espiritual. Cuando vi tantas Biblias que han eliminado el ayuno de donde el apóstol Pablo lo menciona, me entraron ganas de hacer una Biblia, hablar con los traductores de la Reina Valera y crear una Biblia que refleje fielmente lo que está en el griego original. Porque lo que han hecho con muchos cristianos es realmente un atentado espiritual. El ayuno es una parte fundamental de nuestra vida cristiana y yo te prometo,
por la Biblia que si enfrentas tu problema con ayuno, Dios lo resolverá. Si te sientes pesado espiritualmente, si no logras concentrarte en la oración, si no tienes ganas de orar, o si después de unos minutos ya no sabes qué decirle a Dios porque te sientes tibio, entonces proclama ayuno. No hace falta que un ángel te diga que lo hagas. La misma situación te está indicando que necesitas cambiar el método para romper con ese estilo de vida. Ayuna. El ayuno traerá solución espiritual porque es un arma, un medio que el Señor nos ha dado. El apóstol Pablo ayunaba y Esdras también usó el ayuno para humillarse delante de Dios y pedirle protección para su viaje. Ayuna para que Dios bendiga tu negocio, porque todo lo físico está influenciado por lo espiritual. Y pueden haber ataques demoníacos o actos de brujería en contra de tu empresa. Solo a través de armas espirituales se pueden contrarrestar estos ataques. Por eso, aunque Esdras tenía la opción de pedir un ejército al rey, prefirió pedir ayuda a Dios. Y en lugar de usar las armas del rey, eligió la protección divina mediante el ayuno. Por eso llegaron en paz, porque Dios estuvo con ellos gracias a su fe, humildad y ayuno. Otro caso importante es el del rey Josafat, que encontramos en Segunda Crónicas, capítulo 20. Y quiero que lean este pasaje porque es poderoso y hermoso. Cuando Josafat fue amenazado por una gran multitud que venía contra él, tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, proclamando un ayuno en todo Judá para pedir socorro. No solo Judá, sino también todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Dios mediante ayuno, es decir, absteniéndose de alimento para humillarse delante de él. Josafat reconoció que no tenía fuerzas y oró en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no te juzgarás tú, porque no tenemos fuerza contra esta multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Estas son las frases clave: reconocer que no podemos, que no sabemos qué hacer y volver la mirada a Dios. Esa actitud abre la puerta para conectar con quien realmente puede cambiar tu vida. Hay batallas que no puedes ganar solo y momentos en los que no sabes qué hacer, pero como Josafat debemos decir: no podemos, no sabemos qué hacer, pero volvemos a ti en ayuno y oración. Y todos sabemos lo que pasó. El Espíritu del Señor descendió y dio una palabra profética a través de un salmista diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta batalla yo la ganaré. Y Dios les prometió la victoria a todos. Cuando salieron por la mañana a la guerra, por orden divina, con los cantores al frente entonando alabanzas, los moabitas y amonitas comenzaron a pelear entre ellos mismos, y ni siquiera Israel tuvo que luchar. Ya habían librado la batalla más importante antes de enfrentarse al enemigo, porque proclamaron un ayuno ante Dios. Aquella batalla contra su hambre, contra su apetito, contra su cuerpo, humillándose delante del Señor, fue la batalla que les dio la victoria sobre la otra. Dios les concedió la victoria a través del ayuno. Gracias. Creo firmemente que hay victorias en tu vida que están retenidas, que no se manifiestan porque aún no has ayunado. Hay batallas que solo se ganan cuando entras en ayuno. Gracias por su entusiasmo. Sigo, paro. A su nombre, a su nombre. No podemos con ciertas situaciones y no sabemos qué hacer. Algunos de ustedes se han enfrentado a momentos donde se han preguntado: no puedo ganar y tampoco sé qué hacer. Han estado en luchas tan difíciles que no encuentran solución. Aquí está la respuesta: entra en ayuno, humíllate ante Dios, pídele que te enseñe y te dé la solución. Vuelve tus ojos a Él, deja tus recursos y ponlo todo en sus manos. Si no puedes con tu hijo, ayuna por él. Si no sabes qué hacer con tu matrimonio, ayuna y ora para que las cadenas invisibles se rompan. Si tu negocio o tu iglesia no crecen, vuelve a ayunar y a orar. Anoche tuve una experiencia espiritual con el Señor que no voy a contar, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo: quiero que amanezcas de rodillas conmigo esta noche. Así estuve en esa batalla hasta las 6:30 de la mañana. Y fue entonces cuando pude dormir. En ese descanso, el Señor me mostró respuestas que no había recibido hasta que entré en ayuno. Y hoy el panorama espiritual ha cambiado.
porque muchas cosas materiales no funcionan porque no se han proclamado ni peleado en lo espiritual. Hoy deberían estar aquí todos los líderes para escuchar este mensaje tan importante y comenzar una práctica real de ayuno. Josafat enfrentó una situación similar. No sabía qué hacer ni podía vencer solo. Por eso acudió a Dios y proclamó un ayuno. Entonces el Espíritu Santo se manifestó, como mencioné, a través de un salmista, y la voz de Dios vino. Todo eso es consecuencia del ayuno y la humillación. Ellos renunciaron a lo natural e invocaron lo sobrenatural. Un claro ejemplo de la práctica del ayuno lo encontramos en el Antiguo Testamento, en las ordenanzas para el día de la expiación o Yom Kippur, el día más solemne y santo de Israel. Por eso los enemigos a veces esperan ese día para atacar, porque es el día en que el pueblo no actúa. El Yom Kippur es sagrado porque Dios lo ordenó en Levítico 16:29. Quiero que lean este versículo. Será para vosotros estatuto perpetuo, que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habite entre vosotros. Sigo, paro, alguien diga aleluya. Este será para ustedes un estatuto perfecto, tanto para el nativo como para el extranjero que vive entre ustedes. El 10º día del séptimo mes deberán ayunar y humillarse, sin realizar ningún tipo de trabajo. Esto es un estatuto para siempre. En ese día se pedirá perdón por los pecados delante del Señor y serán purificados de todos ellos. Será un día de completo reposo, incluso para el sistema digestivo. Históricamente, durante 3500 años, el pueblo judío ha celebrado el Yom Kippur, el día de la expiación y el perdón, siempre como un día de ayuno. Esta práctica también se menciona en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, escribiendo desde Roma, da testimonio de que en sus tiempos aún se practicaba el Yom Kippur y que se sigue practicando hoy. ¿Quieres saber en qué mes ocurre? En Hechos 27:9 se dice que la navegación era peligrosa porque había pasado ya la fiesta del ayuno, refiriéndose al Yom Kippur, que siempre cae a finales de septiembre o principios de octubre, justo cuando entra el invierno. Ese es el momento en que la nación judía se paraliza y toma muy en serio esta celebración. Cuando quisimos acceder a internet durante el Yom Kippur, nada funcionaba. No había página web abierta, ni Google, ni YouTube, ni nada. Literalmente todo estaba cerrado. La comida se cocina un día antes, nadie cocina ni vende, y si alguien se atreve a vender algo, es maldecido y hasta desterrado de la nación. No se comercia en ese día, son extremadamente estrictos. Incluso en Nueva York, en tiendas judías, durante el Yom Kippur no puedes comprar nada. La página está bloqueada y pierden millones de dólares porque lo que les importa no es el dinero, sino el mandato de Dios y el día de humillación. Muchos cristianos hoy son flojos espiritualmente. Uno de los cambios que más te ayudará no es cuánto oras, sino la disciplina en la oración. Te doy un consejo. Muchos deportistas dependen más del talento que de la disciplina. Por eso brillan y luego desaparecen. En cambio, los que tienen disciplina, sin importar si ganan o pierden, se levantan temprano y cumplen con su entrenamiento. Establece un horario para tu oración que no rompas, ni siquiera por ti mismo. Aunque te acuestes a las 2 de la mañana, levántate a las 4, a las 6 o a las 9. Ora y luego vuelve a acostarte si quieres. Mantener esa disciplina en tu encuentro con Dios te ayudará a controlar cualquier hábito de la carne que te domine. Alguien diga aleluya, estamos aquí. Este ayuno se hacía en otoño, entre septiembre y octubre, en el día de la expiación, celebrado siempre como un ayuno colectivo. Dios requería que su pueblo se humillara delante de él a través del ayuno, y esta era una cita sagrada con Dios. La ordenanza para el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío, es fundamental para entender el significado del ayuno.
En este día, el ayuno era la respuesta que traía la provisión, el perdón y la purificación de Dios para su pueblo. Dios estableció la ceremonia donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo para hacer la expiación. En ese día nadie cocinaba y los hombres se abstenían de tocar a sus esposas porque todo era completamente santo. Ni siquiera los animales masticaban hierba. Los extranjeros que vivían entre ellos también debían ayunar, pues Dios lo había ordenado. Si no lo hacían, eran expulsados. Era un día sin trabajo, un reposo total para el cuerpo y el alma, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un día de humillación y arrepentimiento. Este es el método que Dios usaba para que el pueblo se humillara y el sacerdote hiciera la expiación mientras todos ayunaban en el campamento. Alguien tiene que alabar a Dios por esto. Lo importante es que esta expiación y perdón solo eran efectivos para quienes aceptaban humillarse a través del ayuno. En otras palabras, Dios respondía cuando el pueblo ayunaba. ¿Para qué sirve el ayuno? Como introducción a esta nueva serie que sé en mi corazón cambiará la iglesia y tu vida, el ayuno te dará mayor control de tus emociones y una libertad espiritual que quizás no has experimentado en años. Alguien diga aleluya si está aquí. Durante los próximos días y meses compartiremos mucha información valiosa sobre el ayuno. Hace 100 años los médicos usaban el ayuno como método curativo, pero hoy se ha vendido la idea de que la comida es lo más importante para el cuerpo. En realidad hay 3 necesidades básicas para vivir: el aire, el agua y el sueño. La comida es la última en la lista. Puedes pasar 4 días sin comer, pero no sin dormir. Sin agua ni oxígeno no sobrevives. El enemigo ha puesto la comida en un lugar erróneo en nuestra vida. Recordemos que Adán y Eva cayeron por comer. Esaú perdió la primogenitura por glotón y hasta Cristo fue tentado con comida. La Biblia dice que mi pueblo se sentó a comer y a jugar y luego se levantó a pecar. La persona que come en exceso y no controla su apetito está en peligro de caer en pecado, porque si no dominas tu estómago, no dominarás nada más. No es cuestión de fuerza propia. Debes entrar en ayuno para que Dios te dé el dominio que necesitas. Estoy hablando de humillación, ni siquiera de los beneficios curativos que el ayuno traerá a tu vida física y, más importante aún, a tu vida espiritual. El ayuno calmará tu alma, te dará templanza, sabiduría para resolver problemas y paciencia para caminar en medio de la tormenta. Si has perdido el hábito del ayuno, no intentes pasar 3 días y noches sin comer de un día para otro. Comienza poco a poco, ayunando hasta las 3 o hasta el mediodía. Puedes ir aumentando la duración poco a poco. 20 o 30 días ayunando hasta el mediodía, dejando la última comida alrededor de las 9 de la noche y ayunando hasta las 12 del día siguiente. Presenta tu ayuno a Dios con sinceridad. Señor, ayuno porque quiero vencer esta adicción. El ayuno te dará autodominio sobre tus pensamientos y palabras. El hombre y la mujer que ayunan liberan una paciencia y una templanza que solo Dios puede dar. Bendito sea su nombre. Quiero terminar aquí diciendo que el ayuno aumenta el poder en la oración y rompe barreras demoníacas. Hay espíritus que no salen sin ayuno y oración. Aunque algunos teólogos nieguen la existencia de maldiciones generacionales, la Biblia confirma que sí existen, y muchas de ellas se rompen al ayunar delante de Dios, para que Él las quiebre y las destruya. Existen maldiciones de pobreza, de miseria, personas que ganan millones y en pocos días están pidiendo prestado porque no saben administrar lo que Dios les ha dado. Yo vengo de una familia así, pero yo no soy así. Puedes darles un bolso lleno de dinero y al día siguiente te están pidiendo más. No es que Dios no les haya dado oportunidades, sino que no saben manejar sus bendiciones. Así viven en una miseria que parece heredada, generación tras generación. Rompe esas cadenas ayunando y orando para que Dios te dé la victoria. Hay maldiciones familiares, tatarabuelas, abuelas, madres, hijas.
todas enfermas de cáncer o todos los hombres con problemas de próstata. Son maldiciones y pactos generacionales que se transmiten en la sangre. Los médicos llaman a esto genética o ADN, pero también son maldiciones espirituales. Recuerdo que un doctor me dijo que tenía la suerte de tener un páncreas resistente a la diabetes, algo que hay que agradecer porque no todos tienen esa bendición. La iglesia debe entrar en ayuno porque si tu vida espiritual no crece, es tiempo de ayunar. Si al arrodillarte para orar tu mente divaga y no se concentra en Dios, necesitas ayunar. El ayuno rompe barreras demoníacas, trae sanidad, rompe problemas familiares, libera adicciones y hasta la homosexualidad. Todo lo que sea imposible se puede romper con ayuno y oración ante Dios. El ayuno despierta los dones del Espíritu Santo y libera ángeles que trabajan a nuestro favor, como hizo Dios con Daniel. Si yo fuera tú, comenzaría mañana, aunque sea un ayuno, hasta el mediodía. Dile al Señor: Señor, comienzo a ayunar mañana. Te invito a dejar tu comentario sobre el poder atómico del ayuno. ¿Has sentido cómo el ayuno te ha dado autodominio y libertad espiritual? ¿Qué milagros has visto en tu vida gracias a esta disciplina? Comparte tu testimonio abajo. Mira, a mí me encanta el café y sin café siento que la cabeza me explota. Es tiempo de romper esa dependencia. Señor, mira esto, Señor, mira esto. Señor, mira esto. Reconozco que soy adicto a las redes sociales, que me acuesto a las 2 de la mañana viendo los mismos chistes tontos y riéndome mientras me quedo dormido. Esa no debe ser nuestra vida. Debemos acostarnos con un versículo bíblico en la mente. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay fuerzas contrarias que retroceden cuando entramos en ayuno y oración. El ayuno es importante porque Cristo lo hizo, porque en su divinidad Él no usó su poder para evitar el ayuno, sino que ayunó durante 40 días y 40 noches. Elías también ayunó 40 días y 40 noches caminando en el desierto, sin aire acondicionado ni comodidades, algo que nosotros difícilmente soportaríamos un día. Pero él fue fortalecido por una comida espiritual del cielo y ayunó. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y el apóstol Pablo habló de ayuno y oración como parte esencial de la vida cristiana. Si sabes que no estás en tu máximo potencial, es hora de ayunar. Si sientes ataduras en tu vida, vamos a ayunar. Si tu vida espiritual no arranca, vamos a ayunar. Si estás mirando a otra mujer que no es tu esposa, o si eres mujer y miras a otro hombre que no es tu esposo, cuidado, el diablo puede atraparte y destruirte. Vamos a entrar en ayuno, ese ayuno que yo he escogido para romper cadenas y ligaduras, para ser libres. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio Impacto de Gloria a la dirección que aparece en pantalla. Hay muchas versiones bíblicas muy buenas y actualizadas al lenguaje moderno, pero hay que tener cuidado porque algunas omiten cosas que sí están en el texto original. Por ejemplo, la palabra ayuno en algunas Biblias modernas no aparece, aunque en el griego original sí está. Curiosamente, el ayuno es lo único que eliminan en esos casos. Por eso siempre recomiendo leer la escritura en varias versiones y, si es posible, conseguir una Biblia original traducida del griego al español para entender mejor muchos detalles. Cuánto hay que bendecir a Dios por su palabra. Ahora vamos a comenzar esta serie que lleva por título, ¿cómo era? El poder atómico. Dile a alguien: hay un poder atómico que se va a liberar en mi vida a través del ayuno ante Dios. Cuando Jesús habló del ayuno, dijo: cuando ayunen, dejando claro que no necesitamos que Dios nos diga cuándo ayunar. Claro, hay ayunos prolongados como los 40 días y 40 noches que son riesgosos para la salud y requieren dirección del Espíritu Santo, porque no es fácil pasar tanto tiempo sin comer. Pero un ayuno de unas horas, como desde las 3 o 6 de la tarde, no requiere que un ángel te diga que lo hagas. Hoy quiero hablar sobre el ayuno como un acto de humildad ante Dios.
Uno de los propósitos principales del ayuno es humillar nuestra alma, nuestro ser y nuestra vida delante del Señor. Esa es una de las funciones esenciales del ayuno. Lamentablemente, la iglesia actual ha dejado de lado esta clave perdida para una vida cristiana plena que encontramos a lo largo de toda la Biblia: el ayuno. Sin ayuno es imposible para un cristiano vivir una vida exitosa. Gracias por escuchar. Y ahora quiero invitarte a que dejes tu comentario sobre el poder atómico del ayuno. ¿Has experimentado ese poder? ¿Qué significa para ti humillarte delante de Dios? Comparte tu experiencia abajo. No es posible tener una vida cristiana plena sin una práctica de ayuno. No digo que debamos ayunar todos los días, pero sí creo que hay formas de ayunar durante la semana y es algo sumamente importante. ¿Qué significa ayunar? Mira a alguien y pregúntale, ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenerse voluntariamente de la comida por motivos espirituales. No me refiero al ayuno intermitente que algunas personas usan para perder peso. Hablo del ayuno espiritual, cuando uno se abstiene de comer con un propósito espiritual. Y este acto también traerá beneficios a tu cuerpo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando ayunes, hazlo con una motivación espiritual, no para perder peso ni para verte mejor. El ayuno se practica para ser aceptado por Dios, por razones del alma y del espíritu. En la Escritura, todo el ayuno se hizo con ese propósito. ¿Cuánto bendicen a Dios? El principal objetivo del ayuno es humillarnos ante Dios. Esta es la función esencial del ayuno: humillarnos. Es un método bíblico ordenado por Dios para que podamos acercarnos a Él en humildad. El ayuno es especialmente necesario para los arrogantes, porque en la presencia de Dios serán quebrantados, y esa soberbia, esa arrogancia y ese descontrol emocional serán sometidos. Dios pide a su pueblo que se humille ante Él. Es un mandato constante en la Biblia y muchos versículos lo enfatizan. Quiero compartir 4 ejemplos del Nuevo Testamento sobre la necesidad de humillarnos ante Dios. Primero, en Mateo 18:4 dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Luego, Mateo 23:12 nos dice: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Repítanlo conmigo: el que se humilla, no el que es humillado. ¿Me entienden? Hay una diferencia entre que alguien te humille y que tú te humilles. En Santiago 4:10 leemos: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y en el 1 Pedro 5:6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Cuando lees estos 4 versículos, notas algo muy importante que muchos cristianos no siempre captan. Cuando van a la presencia de Dios, creen que Él debe humillarlos, pero no es así. La Escritura dice: humíllense delante del Señor, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo fundamental en todos estos versos es que la responsabilidad de humillarnos está en nosotros, no en Dios. No podemos echarle a Dios la responsabilidad de humillarnos. Muchas veces oramos diciendo: Señor, hazme humilde, pero eso no es bíblico. Dios no es quien nos humilla. Los versículos que leímos dejan claro que la responsabilidad de humillarnos es nuestra. Eres tú quien debe humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Muchos cristianos llegan al culto, alaban o oran y le piden al Señor que los humille, pero Dios no es el encargado de hacerte humilde. Eres tú mismo quien debe hacerlo. Y uno de los métodos que Dios nos ha dado para humillarnos es el ayuno. Gracias por su entusiasmo. Reitero, no es bíblico pedirle a Dios que te humille, porque Él ya nos mostró que esa tarea recae sobre nosotros. La Biblia revela una manera concreta y práctica para humillarnos: el ayuno. Cuando vas delante de Dios y dices: Señor, hazme humilde, Él podría responderte: ¿por qué no ayunas? Porque uno de los caminos que Dios puso para que nos humillemos es el ayuno. Quiero que leamos juntos, pónganlo ahí, Salmos capítulo 35, verso 13. La versión que ustedes tienen dice algo así, y yo les leeré otra versión que está más pegada al hebreo original.
Cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí mi alma con ayuno. Mi oración volvió a mi seno. Escuchen lo que dice David. Afligí mi alma con ayuno y mi oración volvió a mi seno. Esto quiere decir que oraba sin cesar. La versión más fiel al hebreo dice: humillé mi alma con ayuno delante de Dios. Afligirse a sí mismo significa humillarse, y el método que David usa para humillarse no es solo la presencia de Dios, sino el ayuno. La presencia de Dios se manifiesta como respuesta a ese ayuno que él usó para humillarse. Gracias por su entusiasmo. David empleaba el ayuno para pedir perdón a Dios, para restauración y sanidad, pero también para humillarse. Y ese acto de humildad lo lograba entrando en ayuno. Por eso hoy hay tanta arrogancia, porque el ayuno se practica poco y la carne domina la vida de muchos. Hay muchos ejemplos, y el que acabamos de leer es el de Esdras. En el libro de Esdras, él se prepara para guiar a un grupo de judíos exiliados desde Babilonia hasta Jerusalén. El camino estaba lleno de peligros: ladrones, bandas armadas que podían robar, violar a las mujeres o llevarse a los niños. Esdras podría haber pedido protección al rey, pero decidió confiar en Dios. Tenía un largo viaje por delante, atravesando territorios plagados de enemigos. Iba con su esposa, sus hijos, los vasos sagrados del templo y tesoros, por lo que necesitaba desesperadamente un viaje seguro. Es como cuando tú dices: voy a viajar a Miami, Señor, pero te pido que me cuides, que el avión no se caiga, que nadie me robe y que llegue sano y salvo. Esdras, para asegurarse de que Dios iría con él, proclamó un ayuno. Tenía dos opciones: pedir al rey de Persia un ejército o confiar en Dios. Y eligió confiar en Dios. Por eso, en el versículo 21, que les leo en esta traducción, dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle que nos protegiera, que guardara nuestras vidas, nuestras posesiones y nuestras familias. Y el Señor nos escuchó. Mira, Esdras tomó a todo el grupo y le dice: mañana vamos a ayunar todos. Dios no le reveló el ayuno como algo nuevo, porque las escrituras que él tenía, el Pentateuco, ya mostraban que el ayuno es uno de los métodos que Dios ha provisto para humillarse. Por eso no necesitaba esperar que un ángel le dijera: ayuna. Él sabía que si ayunaba, la protección de Dios estaría garantizada, porque se humillaba ante el Todopoderoso. Fíjate cómo Esdras pide la protección y la prosperidad en su viaje a través del ayuno. En esta serie vas a descubrir muchas cosas. Muchos de ustedes necesitan urgentemente ayunar porque ya no pueden manejar lo que tienen. Los hábitos que tienen están fuera de control. Las adicciones se rompen con ayuno. El nivel espiritual bajo se fortalece con ayuno. La glotonería se vence con ayuno. David dijo: mientras ellos se enfermaban, yo ayunaba. Hay ayunos que desatan la unción de sanidad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hay problemas familiares que se resolverán con unos pocos días de ayuno. Esdras tenía dos opciones: la carnal y la espiritual. Podía pedirle al rey un ejército o podía apelar al cielo. No estaba mal pedir ayuda al rey, pero él decidió confiar en Dios y eligió la vía espiritual. Por eso proclamó un ayuno. Él dice que no quiso pedir ayuda al rey porque le dio vergüenza, pues ya le había dicho que los que confían en Jehová, Él los guarda. Pedir ayuda al rey era como decir que no confiaba en Dios. Así que se humilló y proclamó ayuno, y hasta los niños ayunaron. Hay ayunos que han detenido catástrofes, hay ayunos que han detenido juicios. El mismo Acaz, a quien Elías le había dicho que Jehová iba a destruir, entró en un ayuno de humillación y cilicio, y Dios se arrepintió y detuvo su mano. Lo mismo pasó con Nínive. Dios había dicho que en 40 días Nínive sería destruida. El rey escuchó del poder del ayuno atómico y proclamó que todos ayunarían. Es increíble, hasta las vacas ayunaron. Dicen que incluso los animales ayunaron porque fue un día de humillación.
Ese fue un ayuno para humillarse delante de Dios por el pecado que habían cometido. Y Dios detuvo su mano, señores. Dejó de matar a 120,000 personas porque ayunaron, así de simple. La iglesia de hoy es débil en su mayoría porque no ayuna ni ora. Han cambiado el ayuno y la oración por entretenimiento, conciertos vacíos sin el Espíritu Santo, creyendo que movimiento es avivamiento y que multitud es crecimiento. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay apóstoles y grandes ministerios que no creen en el ayuno ni en orar mucho. Creen que Cristo pagó todo, pero el mismo que pagó todo dijo, cuando ayunen y cuando oren, alaba lo que reina. Hay cadenas en tu vida que no se romperán si no ayunas, porque el ayuno desarrolla esa confianza espiritual en la palabra de Dios. Cuando oras, ora con fe. Hay ataduras que no se rompen sin ayuno y oración. Jesús dijo que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Hay Biblias que han borrado la palabra ayuno de esos textos y deberíamos denunciar esas ediciones para que la gente no las compre, porque es un atentado contra la vida espiritual. Cuando vi tantas Biblias que han eliminado el ayuno de donde el apóstol Pablo lo menciona, me entraron ganas de hacer una Biblia, hablar con los traductores de la Reina Valera y crear una Biblia que refleje fielmente lo que está en el griego original.